Muy bien, y estamos con el concejal Martín Postis, del Frente de Todos, aquí en línea con FM Laberinto, tratando de entender junto a él seguramente cuál es la tarea que está llevando en este momento el Poder Legislativo local a los efectos de ver, bueno, ¿qué pasa? ¿Se renueva, no se renueva? Digo, ¿se abre, no se abre? Martín Postis, buenas tardes, ¿qué tal? Edgardo, muy buena tarde, poder cuidar este aislamiento y en general el distanciamiento que propone, entiendo yo con mucho acierto, el gobierno nacional como medida para cuidar nuestra salud y la de los que nos rodean, ¿no? Así que bueno, tratando de repensarnos, entendiendo también que en nuestro caso verdaderamente somos privilegiados en relación a los enormes esfuerzos que está haciendo la mayoría de nuestra comunidad, ¿no? Porque si hay algo que tengo muy en claro es que los resultados de este aislamiento no se deben a un gobierno solamente, sino al esfuerzo y a la responsabilidad que ha tomado la ciudadanía. Así que me parece bueno también reivindicar esto. Es el primer año que te toca trabajar en esta situación y justamente en una nueva experiencia como concejal. ¿Cuál es la visualización? ¿De qué manera estás mirando en la calle? Sos un hombre de estar en la calle más que detrás de un escritorio y nos gustaría saber cómo estás visualizando la calle en este momento. Bueno, lo primero que es importante decir es que la Argentina ya ha transitado una situación social sumamente compleja previo a lo que es esta pandemia. Evidentemente, una decisión tan importante como lo es el aislamiento social obligatorio resiente esta situación que ya se vivía. Uno ve en la calle que obviamente está la preocupación, porque sabemos que la economía argentina tiene una fuerte carga de informalidad. ¿Esto qué quiere decir? Más de un tercio del mundo del trabajo se da en una relación laboral informal o bien en una relación de independencia de la persona que se genera su propio trabajo a diario. Evidentemente, este aislamiento lo que genera es una complicación, sobre todo en lo que ha sido la primera etapa, que tal como lo había planteado el gobierno nacional, solo un 25% de la población tenía la movilidad y por lo cual la inmensa mayoría se han visto en serios problemas. Y con esto no me refiero solo a las familias, también uno lo ve en las pymes, lo ve en los comerciantes y lo ve en los propios recursos con los que cuentan los estados, ¿no? Así que por eso es tan importante que los gobiernos, tanto en el plano nacional, en los planos provinciales y también en los planos municipales, tengan políticas activas para acompañar frente a una situación que, insisto, es sumamente delicada. Pero puntualmente, ¿cuál es el reclamo de la calle? ¿Qué es lo que visualizas en la calle? ¿Hay acierto en las decisiones gubernamentales? ¿La gente está ocupada en entender lo que pasa? ¿Desarrolla su ocupación tal como debe hacer? ¿O está haciendo otros reclamos que nosotros no estamos viendo? Lo primero que podríamos decir es que hay un gran consenso en torno al aislamiento. Y esto no tiene que ver con que nos guste adaptar nuestra forma de vida, tener nuevos hábitos, sino que tiene que ver sencillamente con que cada uno de nosotros o escuchamos la radio o encendemos la tele o leemos en cualquier lugar lo que está pasando en el mundo, que no es una situación puntual de la Argentina, y frente a eso la verdad es que cuando uno ve lo que está pasando en algunos países de Europa, lo que está pasando en Estados Unidos, o para ir a nuestros países vecinos, lo que está pasando en Brasil, que por ejemplo solo en las 24 últimas horas vimos miles y miles, no recuerdo la cifra, creo que rondaban los 7.000 nuevos contagios en nuestro país vecino. Entonces, frente a esta situación, está claro que hay una mirada y un consenso sobre el aislamiento. La gente, en líneas generales, lo que plantea es preocupaciones vinculadas al trabajo y vinculadas dentro de sus necesidades centralmente a la alimentación. Recordemos que la Argentina el año pasado sancionó una ley de emergencia alimentaria, como para dar cuenta de lo que estamos hablando. Yo no le daría el
el nombre de reclamo. Sí, lo que veo es, insisto, una preocupación en torno a lo alimentario, centralmente porque si bien uno suele prestarle mucha atención a aquellos grupos familiares que atravesaban y atraviesan situaciones muy complejas, la realidad es que se han sumado muchísimas nuevas familias que quizás, por ejemplo, pienso, el hombre de ese grupo familiar realizaba actividades en la construcción y semanalmente tenía un ingreso y se encontró con que los primeros días del aislamiento eso pasó a cero. Por eso recalco la importancia de políticas activas para esa primera etapa. En el plano nacional uno puede pensar en lo que ha sido la transferencia de ingresos que se ha realizado desde el Estado hacia las familias, medidas como el bono de la asignación, el pago del IFE o lo que puede ser la colaboración que hace el gobierno nacional en el pago de un porcentaje de los sueldos a los trabajadores de las empresas. En el plano municipal uno puede hablar de lo que ha implicado, sobre todo en esas primeras semanas, el dispositivo del 147 como una manera institucional de detectar situaciones de emergencia. Creo que esas situaciones se han ido equilibrando en la medida que, en relación a la situación de la epidemia en la costa, que actualmente no tenemos personas contagiadas, se ha podido avanzar en la solicitud de protocolos para lograr que algunas actividades comiencen a funcionar. Claro. Y pienso acá centralmente en lo que ha significado que vuelva lentamente a reactivarse la construcción privada, ¿no? Que sabemos que en la temporada baja cumple un rol, me animo a decir, fundamental en la economía de la costa, ¿no? Hasta ahora las actitudes y las decisiones, obviamente, y así tiene que ser, le ha correspondido al Poder Ejecutivo Municipal. Hay algunos reclamos visualizando la falta de presencia de los concejales en las calles y en las decisiones o en la tarea legislativa local, porque el mundo sigue y porque hay que hacer otras cosas. ¿Cómo está la participación del Consejo Deliberante? ¿Qué perspectiva hay para que se reactive? ¿Y cuál es tu rol dentro de ese Consejo Deliberante y tu bancada? Bien, trato de sintetizar algunas y de compartir algunas miradas que tengo al respecto. Lo primero que uno puede decir es que hay que contextualizar lo que viene sucediendo, hablando acá puntualmente del Partido de la Costa, que también es un reflejo de las imágenes que vemos a nivel nacional. Tenemos un intendente que ha convocado a todos los sectores de la oposición local con o sin representación legislativa. Eso es un primer dato y que habla de cierta madurez en la dirigencia política de la costa y que me parece que es importante reivindicar. Y con esto no hago solo referencia en el caso de Cristian Cardoso, el intendente que ha tenido la voluntad y la apertura de convocar, sino también hay que hablar bien de aquellos referentes opositores que han entendido el momento que transita el mundo y han participado, también comprendiendo que las decisiones que tenemos que tomar son sumamente delicadas, porque pensemos en que una decisión apresurada o un error a la hora de implementar puede implicar, por ejemplo, tener contagiados. Así que es necesario incorporar todas las miradas y construir consensos que sean muy amplios para poder avanzar, por ejemplo, a la hora de liberar, entre comillas, alguna actividad económica. Así que eso es una primera mirada. Después decir que yo me resisto a pensar a los concejales o a la actividad que tenemos las concejalas y los concejales como algo meramente reducido a lo que sucede en el Consejo Deliberante, ¿no? En Mar del Tuyú, en el recinto. ¿Y por qué digo esto? Porque me consta que cada uno de nosotros cumplimos un rol de cara a la sociedad, ya sea porque vivimos en un determinado lugar, en mi caso en San Bernardo, nos conocen del barrio, porque tenemos un número de teléfono en el cual también puedo decirlo, estamos constantemente, y esto lo digo en forma indistinta entre el oficialismo y los concejales de la oposición. Constantemente nos quedan situaciones que tratamos de ser un puente con las soluciones, porque también nos escriben por las redes sociales. ¿Por qué digo esto? Porque si no, hay que tener cuidado, porque también... Sí. Se ha cortado las últimas dos oraciones. Volvamos entonces al tema de lo que estaba definiendo en cuanto al rol de los concejales propios y de la oposición también, porque decía que si no, se sintetiza en qué. Claro.
Claro, porque si no se termina legitimando cierta idea de que el rol de los concejales es participar de las comisiones, sesionar, tal como lo establece la ley orgánica de las municipalidades, el reglamento, y ya está. Y yo me niego a pensar en ese rol restrictivo de los concejales. Me parece que cumplimos... Además, perdón que te interrumpa, los concejales tienen una tarea fundamentalmente de nexo, ¿no? De ir absorbiendo históricamente las necesidades que sus propios vecinos, los que los han votado y por los que se han presentado en cada uno de los barrios para poder representarlos, para llevar las inquietudes. Hay cosas que no pueden solucionar los concejales, pero sí hay situaciones que los concejales pueden acercar. Comparto esta mirada, sí. Comparto esta mirada, porque de hecho podríamos llegar, no siguiendo, ¿no? En este ejemplo, podríamos tener excelentes concejales desde el punto de vista técnico, pero que después están en la fila en el supermercado y sus vecinos no los identifican. Y eso hablaría muy mal, al menos a mi entender, de un concejal, porque entiendo que cada uno de nosotros representamos miradas de nuestra población, ¿no? Por eso yo acompaño esta mirada. No obstante esto que te mencionaba, creo que de acuerdo a cómo se viene dando la situación, tanto lo que está ocurriendo en el Senado, en la Cámara de Diputados, y también pensando en que desde aquellos días de marzo en los que se comenzó con el aislamiento, fuimos pasando por distintas fases en relación a la situación de la epidemia en el Partido de la Costa, sí creo que debemos ir avanzando en poder pensar en el funcionamiento puntualmente, ¿no? del Consejo Deliberante. ¿Y qué se ha hablado en ese sentido? Porque tanto las cámaras de diputados nacionales, provinciales, los senadores han armado las sesiones virtuales. En este caso, el Consejo Deliberante, la sala es muy pequeña, sería imposible pensar en que se puedan juntar allí a hacer sesiones ordinarias. Obviamente habría otros ambientes en los cuales también podrían estar preparándose al respecto. ¿Hay algo conversado o simplemente será un dejar fluir hasta que todo pase? No, entiendo que las autoridades del Consejo Deliberante, junto a los representantes de los bloques, han tenido una primera conversación en ese sentido, y si me preguntás a título estrictamente personal, en esto no quiero comprometer a las compañeras y los compañeros de mi bloque, entiendo que debemos ir avanzando hacia poder pensar en un protocolo de funcionamiento que nos permita mínimamente ir, insisto, avanzando hacia un funcionamiento, al menos en relación a los temas del COVID. No, digo que hay temas que fundamentalmente ya necesitan también tener una tarea y una visualización más profunda, porque este hecho también ha cambiado la sociedad toda. Y un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el teletrabajo, o es fundamentalmente cómo van a ser las relaciones de aquí en más con la necesidad de contar cada casa con el servicio de Wi-Fi, el servicio de Internet. ¿Tienen ustedes alguna mirada? Hay 3 o 4, casi 6 proyectos entre diputados y senadores en el país que hablan de esto, pero también está la realidad que la red troncal pasa dentro del Partido de la Costa y puntualmente aquí en Toninas, donde estamos nosotros, y la mayoría de las casas en Toninas tenemos muchísimos problemas por recibir Internet y lo estamos pagando carísimo. ¿Cuál es la mirada en ese sentido tuya y si hay alguna conversación dentro del Consejo Deliberante al respecto? Sí, lo primero que puedo decir es que evidentemente una situación tan excepcional como la que estamos viviendo en el mundo, y que el Partido de la Costa no, como dice el intendente, no es una isla, así que no estamos exentos, nos obliga a repensar absolutamente todo. Y en ese sentido me parece que el rol de las nuevas tecnologías está sobre la mesa, la importancia, ¿no? Así que me parece que esta situación, si se quiere extrema, nos obliga a pensar cómo ser mejores en el mundo del trabajo, cómo ser mejores en nuestras relaciones institucionales, en los servicios que presta el Estado, por ejemplo. Mañana nosotros vamos a tener una reunión del bloque
con el equipo de la Dirección de Género y nos contaban cómo están pensando, por ejemplo, las actividades de sensibilización hacia los empleados y las empleadas públicas, utilizando también las nuevas tecnologías. Así que evidentemente este es un debate muy actual. Ahora también yo quiero poner los pies sobre la tierra y quizás pensando desde, como vos decías en la introducción, desde el lugar que nosotros venimos, que yo vengo, que tiene que ver con la militancia más social. Realmente también la Argentina tiene otras prioridades que evidentemente no descarta todo lo otro, pero que me parece que no podemos invisibilizar, y creo también mi rol tiene que ver con eso. Tenemos que seguir avanzando en pensar cuestiones como el trabajo que implique un uso intensivo, digamos, de trabajadores, lo que el ministro de Desarrollo Social de la Nación denomina trabajo de pico y pala, que nos permita no solo generar rápidamente trabajo en la Argentina cuando pase la pandemia, sino también que nos permita desarrollar las infraestructuras barriales, porque cuando uno ve, por ejemplo, estoy dando solo un ejemplo, el trabajo que realizan muchas mujeres en espacios comunitarios como comedores y merenderos, y cuando uno ve la situación de sus viviendas, de su manzana, de su barrio, evidentemente ahí tenemos de manera muy rápida un panorama de todo lo que tenemos que hacer en la Argentina. Sabemos que en otros continentes, en Europa, por ejemplo, comienza a debatirse muy fuertemente la idea de un trabajo garantizado, de esta idea de que sea el Estado quien garantice trabajo allí donde el mercado no tiene interés. Y ahí pensamos en todo el trabajo de interés social, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura en los barrios, y me parece que voy a dar solo un ejemplo que grafica la importancia de esto, lo que ha sucedido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a una militante social que perdió la vida y que días atrás había denunciado que no tenían acceso al agua, por ejemplo, ¿no? Y me parece que esos son debates y deudas que tiene, y para no entrar en esto, ¿de dónde viene el problema? Son deudas que tiene la democracia argentina. Son Sí, deudas que pero tiene la política. Pero en algún punto la democracia argentina nos queda lejos, porque estamos aquí a 350 kilómetros, 400 de todas esas situaciones, pero que también nos convoca y nos preocupa. El tema del agua es un tema que hace muchos años venimos trabajando y de lo cual reclamando puntualmente los vecinos del Partido de la Costa. El tema del gas, que también falta en muchos lugares todavía. El tema de Internet, repito, que ya no es una cuestión de lujo. Las casas, cuando se vendan próximamente, no solo van a exigirse los compradores que tengan agua y gas, sino que también tengan Internet, porque ya dejó de ser un lujo. Comparto, y no es casual que haya traído al debate la cuestión del agua, porque me parece que tenemos que perderle el miedo a decir con el nombre concreto, en forma explícita, cuáles son las deudas que tenemos, porque la única manera de poder abordarlas es hacernos cargo de que es un problema. Entonces no lo traigo de manera casual, por eso insisto, me parece que hay una agenda muy importante de lo que viene, y estamos, y esto también hay que decirlo, en una situación de suma complejidad, porque sabemos que se ha generado un círculo vicioso donde el Estado estaba desfinanciado, con mucha deuda. Esta situación genera, por un lado, que los estados tengan que salir con políticas activas, pero que por otro lado les cae la recaudación, así que entiendo que va a meritar de muchísima creatividad y de amplios consensos. Por eso me parece tan importante, y te lo traigo para que la discusión no parezca lejana a la cuestión estrictamente del Partido de la Costa, por eso me parece tan importante, y espero que no sea solo el espanto, el temor, la emergencia lo que nos haya generado estos ámbitos de poder discutir los que pensamos diferente, porque así concibo yo la política, y espero que en el Consejo Deliberante, en la medida que la actividad propiamente legislativa se vaya reactivando, podamos seguir manteniendo esta lógica. Y yo apelo a la responsabilidad de la política en general, tomando el ejemplo de lo que ya sucedió, donde, salvo grupos muy minoritarios que incluso han intentado especular en un momento tan excepcional como este, luego la mayoría han estado abiertos al diálogo. Y me parece que si queremos asumir la agenda de la Argentina que nos va a quedar y que vamos a tener que reconstruir, necesitamos ponernos de acuerdo, al menos en las cosas grandes. Y después estará el folclore
porque soy un militante político y no le escapo a eso, y sé que hay procesos electorales y que todos quieren también discutir sus espacios, y me parece lógico, me parece sano, pero creo que hay al menos grandes temas en los que necesitamos ponernos de acuerdo, porque ahora estamos atravesados por la discusión de la pandemia, pero lo cierto es que previo ya a esta situación, la Argentina no puede estar a los tumbos, que 4 años vamos para un lado, 4 años vamos para el otro. Necesitamos construir políticas de Estado, porque solo en la medida que podamos construir un rumbo con cierta estabilidad, vamos a poder resolver las deudas pendientes, como hablábamos antes del agua, del acceso al agua. El tema de las políticas de Estado es un tema viejísimo. Lo que sucede es que las políticas de Estado, cuando asume un gobierno de un ala, las usa para un sector, y cuando sube el del otro ala, las usa para otro sector, y evidentemente no hay consenso y la grieta sigue permanentemente abierta. La grieta en la República... Pero necesitamos voces que en vez de levantar muros empiecen a tender puentes, y por eso no me parece menor, y quizás ya yo le cuento a la audiencia, Edgardo ha sido el primero en hacerme una entrevista cuando yo era mucho más joven y recién comenzaba a militar, así que en la confianza que tengo con Edgardo, yo cuento que quizás lo que ahora cambió en este caso particular es que esto lo venimos planteando hace mucho, pero bueno, ahora soy concejal, entonces me parece que es valioso que empiecen a aparecer voces con alguna responsabilidad institucional que pidan que paremos la pelota, que construyamos puentes, porque primero, nuestro pueblo nos va a pasar factura, ya nos pasa factura. Hoy estamos hablando de la pandemia y sabemos que muchas veces se nos mira de reojos, en general estoy hablando, se nos mira de reojo porque muchas veces no estamos dando el ejemplo, ¿no? Entonces me parece importante que podamos construir ejemplos que sean válidos. Y después otra cosa que tiene que ver con las comunidades. Yo en el día de hoy estuve visitando una olla comunitaria que se realiza en el barrio San Martín de Santa Teresita. Y las mujeres que realizaban esa actividad me contaban qué día hace un grupo, qué día hace el otro, tenían armado todo. Entonces las personas que tienen una necesidad ya tienen como el cronograma de el lunes se hace acá, el martes se hace, y cuando me contaban era como el tal día lo hacen los radicales, tal día una iglesia cristiana, tal día una organización social, tal día el núcleo, el club de fútbol. Bueno, en esas cuestiones tan si se quiere elementales, como poder acercarle un plato de comida a un compatriota en una situación de emergencia, si abajo ya están esos consensos, nos tenemos que hacer cargo, y me parece que tenemos que seguir esos ejemplos y construirlos. Porque insisto en esto, y yo lo vengo diciendo en todos los lugares que tengo la posibilidad de hablar, me parece que acá hay un trabajo invisible, que los protagonistas, en este caso no somos nosotros, que en todo caso tenemos una responsabilidad institucional, pero los protagonistas vienen siendo aquellas personas, que en su mayoría son mujeres, que realizan un trabajo invisible del que casi no se habla y que son los que están más expuestos. Y no me refiero solamente, desde luego, a médicos, enfermeras, al equipo de salud, todo lo que... No, me refiero en cada uno de los barrios. Hay personas que o pertenecen a una organización social o a una iglesia, o son vecinos que se organizaron en forma totalmente independiente y están alimentando a sus pares. Claro. Y lo hacen muchas veces, como yo te decía con anterioridad, en pero condiciones... todo ese esfuerzo, todo ese carisma puesto de manifiesto en concordar aún en las disidencias, necesita también del equilibrio de una legislación que los acompañe. ¿Cuándo va a empezar a trabajar el Consejo Deliberante, ya sea de manera física o virtual? Bueno, como te decía anteriormente, entiendo, y si tiene que ver con estrictamente mi voluntad, que tenemos que avanzar en tener un protocolo para que en los próximos días podamos comenzar mínimamente a funcionar en relación a los temas que hacen a esta pandemia. Esa es mi mirada personal, insisto, pero entiendo también que las autoridades de los bloques y del Consejo vienen avanzando en esa dirección. Se justificaba semanas atrás, en el marco de otra etapa que transitaba la pandemia en nuestro país, se justificaba ser muy precavidos. Creo que ahora, sin tirar por la borda, porque sabemos que también estamos transitando las 2 semanas, si se quiere, más complejas de lo que ha sucedido hasta ahora, así que sin tirar por la borda esos esfuerzos, pero tenemos que pensar, como vos, utilizando algunos ejemplos que vos señalaste,
haciendo reuniones en otros espacios y si es necesario para ello habrá que modificar el reglamento, lo tendremos que modificar, generando un protocolo, incorporando la posibilidad de hacer al menos las reuniones de manera virtual. Insisto, yo creo que ese es el camino que estamos empezando a transitar, que no es ni más ni menos, y en esto apelo a esta idea de puentes de la que yo hablaba anteriormente, que no es ni más ni menos que quizás lo que están planteando ya algunos concejales. Así que me parece que hay que avanzar en esa dirección y al menos mi voluntad como concejal está puesta en eso. Martín Paustis, concejal del Partido de la Costa, muchísimas gracias por tu tiempo. No, a vos, Edgardo. Gracias por la comunicación y sabés que, como siempre, estoy a disposición.